Sean todos bienvenidos, estamos en su canal La Instrucción, el inicio. El inicio de la restauración espiritual o de la espiritualidad restaurada. Queremos invitarles, si apenas llega a nuestro canal, para que comience a verse esta serie de temas para que pueda entenderlos, porque si usted se va a quedar con nosotros en esta quinta lección, va a entonces a tener muchos vacíos, va a ver que hay situaciones o cosas de las cuales estamos aquí hablando que usted no entendería. Entonces por eso la invitación nuestra es a eso, a que vaya y comience esta serie desde la lección 1 de la espiritualidad restaurada y va a entender plenamente por qué y para qué estamos desarrollando toda esta selección, con el fin de que usted pueda tener una óptica más clara, una apreciación diferente, donde usted pueda replantear sus ideas y conceptos, donde usted pueda aprender para poder entonces encaminar su vida espiritual de forma diferente, para que pueda tener un contenido real su alma y pueda usted dar ese paso maravilloso que el creador del universo nos permite a todos, porque es a todos, estemos en la situación que estemos, es el único que puede ayudar o darnos la oportunidad de cambiar nuestra realidad y de ayudarnos a hacerlo. Es por eso entonces que estamos haciendo esta invitación. También si quiere, si tiene alguna duda o quiere alguna orientación, puede llamarnos aquí en Colombia al 319-235-4290. Ese es mi número. O puede escribirnos también a nuestro correo josias4969@gmail.com. Vamos entonces hoy a dar inicio a la quinta lección de la espiritualidad restaurada, y vamos a estar hablando en esta lección acerca de la justicia de las aflicciones o de las aflicciones y la justicia, ¿sí? Vamos a tratar de discernir algunas palabras de nuestro maestro, de nuestro divino maestro. Vamos a entenderlas desde la parte holística o realista, desde el punto donde él lo expresa, ¿sí? Más que obviamente le va a sonar muy diferente a lo que tal vez ha escuchado, pero es porque no lo hacemos desde la parte, desde la línea religiosa como siempre anotamos, sino más bien lo hacemos desde esa perspectiva diferente. Entonces, podríamos comenzar en este día con la pregunta: ¿quiénes son los que lloran y qué serán y los que serán consolados? Los que sufren sus pruebas con resignación y paciencia, ¿sí? Son los que tendrán la justicia en esas aflicciones. Los que tienen ABC de justicia, ¿quiénes son estos?, preguntan algunos. Y la respuesta es: son a los que no se les hace justicia, los que padecen en consecuencia de las desigualdades o padecen por consecuencia de las desigualdades entre los hombres, los que ven sus derechos irrespetados sin tener quien escuche en sus reclamaciones a ellos. Otra pregunta: ¿cuáles son los que sufren persecución por la justicia? Porque hay muchos que dicen que están detenidos, que están tal vez pagando una condena. Dicen que la justicia los persiguió y que por eso los metieron a la cárcel. Los que buscan defender a los más débiles, hablar por los que no tienen voz, buscar los derechos de los que no se les hace justicia. Estos, por combatir el error, incomodan a los poderosos y se vuelven blanco de sus persecuciones, ¿sí? Esos son los que sufren persecución por causa de la justicia,
pero es porque están haciendo el bien, lo correcto, lo honesto, ¿sí? Ahora, ¿a qué pobres se refiere el maestro? El divino maestro se refiere a los desprovistos de bienes materiales, privados de los medios indispensables para la supervivencia, que no se quejan de la miseria que están experimentando, mas buscan en el trabajo la satisfacción de sus necesidades y en la práctica del bien, oportunidad de ascensión espiritual. Sobre todo, que no se acomodan y que buscan con equilibrio la mejoría de sus vidas, ¿sí? Esos son los pobres a los que se refiere el maestro, ¿sí? ¿Por qué? Y también a los pobres de espíritu, obviamente. Pero hay gente que ha confundido esto y ha hecho de esta confusión un negocio bastante maravilloso, como es la mendicidad. Muchos tienen por profesión, la mendicidad, y eso no les va a traer nada bien. Aquellos que sufren pero que se rebelan y desesperan no tendrán el consuelo del que habla el maestro. No es raro que los hambrientos y sedientos de justicia sean antiguos déspotas, alcanzados por la infalible justicia de Dios en el momento adecuado. En un mundo como el nuestro, marcado por el egoísmo y por la injusticia, luchar por una sociedad justa y fraterna acarrea persecuciones hoy, mas reserva alegrías futuras. De eso no le quepa la menor duda. Normalmente los pobres de hoy son los ricos de ayer que no supieron utilizar sus riquezas a favor del bien y en el servicio del prójimo. Se olvidaron totalmente. Ahora, miremos que tal vez usted se ha hecho esta pregunta. ¿Ser pobre entonces es condición para obtener el reino de los cielos y la gracia divina? Porque es bajo esa premisa que a muchos despojaron desde la antigüedad. Los religiosos, conocedores y enviados de Dios, despojaron a muchos bajo esa premisa que los ricos no podían heredar el reino de los cielos. Mas sin embargo, eso es una falsedad, ¿sí? Que dicen que el reino de los cielos y la gracia divina solamente es la condición para los pobres. Eso no es cierto, no es cierto en absoluto. ¿Por qué? Porque ricos y pobres somos igualmente hijos de Dios. Y el que es todo justicia y amor, a nadie desprecia por causa de la condición material. La condición para obtener la gracia divina es nuestro comportamiento delante de la vida. Ténganlo presente. Sí, la condición para obtener la gracia divina es nuestro comportamiento delante de la vida, de esta vida. Es el amor que dediquemos al semejante. Es la práctica del bien y la vivencia de las buenas nuevas de Cristo. ¿Sí? Buenas nuevas de Cristo. Ahora, ¿les estará reservado el sufrimiento a todos los ricos? Porque es que hay gente que siente aversión hacia los ricos, hacia los que tienen riquezas. Entonces, algunos tienen esa falsa esperanza de que los ricos un día tengan mucho sufrimiento. Y la verdad es que no. Solamente sufrirán aquellos que hacen mal uso de sus bienes utilizándolos exclusivamente en provecho propio. Los que se juzgan propietarios y no depositarios de la fortuna que Dios les concede. Los que no emplean la riqueza en beneficio del prójimo también. Esos van a tener aflicciones.
¿sí? Pero no por eso entonces van a purgar en donde muchos dicen que van a ir a parar estos o aquellos. Y eso no es así. Entonces, ¿cuándo disfrutaremos de las compensaciones prometidas por el Maestro? Lo que dice en ese pasaje. ¿Cuándo será eso? Solamente en la vida futura podremos disfrutarlas. Pues ahí, en la condición de espíritus, sin las construcciones del cuerpo físico y en las limitaciones de la vida material, experimentaremos satisfacciones que ni las mayores alegrías terrenas se las podrán asemejar. Entonces, por eso lo pronto que tendremos después de esta vida son las riquezas espirituales maravillosas, estupendas, que tendremos al lado del Maestro. ¿Sí? Y para disfrutar de esas vida futura es cuando volvamos a encarnar, porque es que allá no necesitamos riquezas, ¿sí? Necesitamos riquezas es acá, ¿sí? ¿Me hago entender? Ahora, ¿cómo se puede creer en la justicia de Dios y al mismo tiempo explicar la diferencia de suerte entre los hombres? Porque eso es lo que tratamos con estos temas, de ampliar, de que ustedes tengan otro enfoque, tengan otra opinión. Y no importa si difieren o no, está bien. Porque no se trata de convencer a nadie. Siempre tengan presente esto. Lo que hacemos, las exposiciones que damos o hacemos en este canal, no es para disuadir, no es para obligar, no es para que la gente tenga que estar de acuerdo con nosotros, no. De hecho, hasta siempre hemos dicho que busquen más información, que amplíen la información, ¿sí? Que miren, visualicen, investiguen si esta información es falsa o verdadera. Eso es lo que nosotros hacemos. Y si está de acuerdo con nosotros, está bien. Y si no, está bien, no pasa nada. Siendo Dios la suprema justicia, no permitiría que alguno sufriese sin merecerlo. Tenga eso presente. Por tanto, si alguien sufre, justa ha de ser la causa de su sufrimiento. ¿Sí? Se lo repito. Siendo Dios la suprema justicia, no permitiría que alguno sufriese sin merecerlo. Por tanto, si alguien sufre, justa ha de ser la causa de su sufrimiento. Y solamente la preexistencia del espíritu puede explicar la desigualdad en la repartición del bien y del mal entre los hombres. Téngalo presente. Hay muchos pobres que son malos, como hay muchos ricos que son buenos. O viceversa. Hay de vosotros que ahora reís porque seréis constreñidos a gemir y llorar. Solamente en la vida futura pueden realizarse las compensaciones que el Maestro promete a los afligidos de hoy en la tierra. Si hoy sufrimos y nada hicimos en esta existencia que pueda dar motivo a nuestro padecimiento, debemos buscar en las vidas anteriores, pues Dios no nos permitiría sufrir sin una razón justa. ¿Entiende? ¿Entiende? No es que pues Dios verá y Él sabe lo que hace. No. No evada su responsabilidad. Precisamente lo que vivimos es por causa nuestra, no es por causa de Él. Entonces, ¿cuál es el origen de las aflicciones que suceden en nuestra vida? Tal vez se habrá preguntado, ¿verdad? Pues hablemos un poco de eso. Las causas actuales de la aflicción tienen dos orígenes bien diferentes. Analice. Unas tienen su causa en la vida actual, en esta, y otras en las vidas pasadas. El futuro no es una sorpresa maravillosa.
es consecuencia de los actos presentes. Antes de ser malos o buenos para los otros, somos buenos o malos para nosotros mismos. Les repito, antes de ser buenos o malos para los otros, somos buenos o malos para nosotros mismos. Entonces, ¿qué debemos hacer frente a los males que nos afligen? ¿Sabes realmente qué es lo que debemos hacer? Primero, no le eche la culpa absolutamente a nada ni a nadie. Lo que primero debemos hacer es un sincero autoanálisis. Autoanálisis. Pues Él nos muestra nuestra responsabilidad en la mayoría de esos males. Y entonces, con mucha humildad, debemos corregirlos en nuestro propio beneficio. Es lo que debemos hacer. Corregirlo. ¿Sí? En nuestro propio beneficio. Porque ¿a quién va a beneficiar corregirnos? Es a nosotros inicialmente y luego nuestro entorno. Debemos hacer todo lo que nos sea posible para la corrección de nuestros errores. Todo. Y todo es todo para corregirnos. ¿Ese autoanálisis confundiría la espontaneidad de nuestras acciones entonces? En absoluto. La espontaneidad no exenta la responsabilidad. Vigilando nuestros pensamientos y buscando adecuar nuestras acciones a las enseñanzas del Maestro, evitaremos muchos sinsabores. Contrario a lo que un día nos dijeron, que mata que Dios perdona, que no se preocupe, que no sienta remordimiento de nada, mijito, porque ya vino uno y pagó por usted, fresco. Eso es irresponsabilidad espiritual, moral, que luego vamos a tener que dar cuenta en esta vida, en la otra, pero siempre tendremos que estar sometidos al equilibrio del universo. ¿Sí? Tenemos que compensar todas estas cosas. Entonces, debemos vigilar constantemente nuestros pensamientos y nuestras acciones para no caer en la repetición del error. Una pregunta sería, ¿cómo evitar los males que nos afligen entonces? Pues trabajando para nuestro mejoramiento moral, tanto cuanto para nuestro perfeccionamiento intelectual, tomando siempre por base las enseñanzas del Maestro, ¿sí? Las buenas nuevas que Él vino y que tergiversaron y cambiaron por religiones. Trabajando con amor y vivenciando sus enseñanzas, evitaremos todo este mar de aflicciones que viene sobre cada uno. Ahora, ¿el cumplimiento de la ley humana alcanza todas las faltas? No, no, no y no. El cumplimiento de la ley humana no alcanza todas las faltas. La ley humana solo alcanza las faltas que perjudican a la sociedad y no aquellas que perjudican solo a los que la cometen. Estas son punidades por la ley de Dios. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Dios quiere el progreso de todas las criaturas, por eso Él no deja impune ningún desvío del camino recto. Por eso cuando lee allí en Tercera de Juan, amado, yo deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. ¿Cómo va a prosperar tu alma? Si sigues con esas conductas viciadas, con esos pensamientos viciados.
Si sigues con esa caja allá adentro, lleno de rencor, de odios, de venganza, de frustraciones, ¿cómo esperas tú que venga sobre ti la justicia, la buena justicia, y que empiece tu vida a cambiar? Lamento decirte que eso jamás pasará mientras no cambies. ¿Cuál es entonces la finalidad del sufrimiento del hombre? ¿Se ha preguntado eso? Advirtiendo de que el error y los sufrimientos le dan la experiencia, haciéndole sentir la diferencia entre el bien y el mal, y la necesidad de mejorarse para evitar nuevos errores, tanto en las pequeñas como en las grandes cosas. El hombre es siempre punido por lo que hace, porque termina realizando lo que pensó. No por lo que pensó, por lo que hace. Entonces todos vinimos a este mundo a aprender, pero también a rectificar el pasado. Téngalo presente. Cuando reconocemos demasiado tarde nuestros errores, ¿tenemos alguna oportunidad de corregirlos? ¿Qué dice usted? La verdad es que sí. Si la vida no acaba, todo mal exige reparación. Como todo beneficio contiene la recompensa adecuada, la misericordia de Dios nos da oportunidad de comenzar para el bien, ¿sí? Nos permite hacer eso, nos permite cambiar, nos permite ser otros, nos permite comenzar de ceros. Por eso no es malo que tú empieces haciendo una introspección de tu vida, de tus hechos, de tus decisiones, y empieces a corregir todas estas cosas. Después de la noche del túmulo, brillará el sol de una nueva vida, en la cual podrá aprovechar la experiencia del pasado y sus buenas resoluciones para el futuro. ¿Sí? Entonces, ahora que estamos vivos, es donde debemos entonces hacer ese autoanálisis y corregirnos, y entender que todo mal exige reparación, así como todo beneficio contiene la recompensa adecuada. Sí, me hago entender. Por favor, no olvide esto que estamos aprendiendo hoy, para que lo pueda tener en cuenta, para que le sirva para un futuro, o para el futuro de todos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hablemos de las causas anteriores de las aflicciones. ¿Les parece? Todo sufrimiento es obra de quien sufre. Todo sufrimiento es obra de quien sufre, fruto de errores practicados en esta o en otra vida. La certeza de la justicia de Dios nos da paciencia y la resignación para aceptar y hacer la acción o el progreso espiritual, o sea, de poder cambiar. ¿Sabes de qué naturaleza son las causas que dan origen a las aflicciones del hombre? Podemos entonces clasificarlas en dos grupos, dos naturalezas. De la aflicción cuya causa primera es el propio hombre, y aquellas que por lo menos en apariencia escapan totalmente a su influencia y parecen alcanzarlo como por fatalidad. Hay por tanto los reveses y accidentes que el hombre provoca con su irresponsabilidad y imprudencia, que ninguna previsión podría impedir. Tenaz eso, ¿cierto? Por tener ese espíritu a toda hora, sí. Entonces, ¿cómo podemos explicar la felicidad de unos y el padecimiento de otros sin negar la justicia y la bondad de Dios? Pues procurando las causas anteriores que fueran origen, y que si no pueden ser encontradas en la presente existencia, debemos buscar en la existencia pasada. Pero ahí está el reflejo.
Dios a nadie pune sin causa justa, entiéndalo, entiéndalo. Si somos punidos en que hicimos el mal, sino en la vida presente, seguramente en otra va a pasar. Porque hay gente que dice, mire, esa persona como hizo de mal y mire que murió ya y se acabó. No se preocupe, ¿sí? Primero, ese es siempre el error del ser humano, mirándole la pajita que tiene el vecino y no mirar el tronco que tiene él mismo en su ojo, ¿verdad? Y segundo, cada uno tendrá que compadecer, cada uno tendrá que dar siempre cuentas de todo lo que hizo, ¿sí? Entonces, el hombre que practica el mal es siempre punido en el transcurso de la misma existencia. Pues la verdad es que no siempre es así. Él puede ser totalmente punido en aquella existencia, como puede serlo parcialmente, o también no recibir en este periodo cualquier punición. Pero con todo, no escapa nunca de las consecuencias de sus faltas, porque recuerde que el universo es de equilibrio y cuando cometemos falta dejamos la balanza inclinada en nuestra contra o en contra nuestra, y tarde o temprano tenemos que nivelarla. La prosperidad del mal es solo momentánea. Si él no espía hoy, espiará mañana, al paso que aquel que sufre, que está espiando su pasado, ¿sí? Siempre lo va a hacer, va a tener que espiar por sus faltas, ¿sí? Por sus faltas. No que entonces que eso es convertido en pecado y que se irá al infierno, no, eso ya hace parte de la religión. Eso no es así. ¿Ha pensado a qué se debe el sufrimiento del hombre? ¿Lo ha pensado? Por un lado, a las faltas por él cometidas, sea en esta y sea en vidas anteriores, por la acción de una rigurosa justicia distributiva, y sufre lo que hizo sufrir a los demás. Por otro lado, por el destino de la tierra como mundo expiatorio, donde el hombre encarna en virtud de sus imperfecciones. Si fue duro e inhumano, podrá ser a su vez tratado duramente y con inhumanidad. Y si fue avaro y egoísta, o si hizo mal uso de su riqueza, podrá verse privado luego de lo necesario. Tenaz. ¿Estamos aprendiendo? Es un poco duro, difiere un poco de lo que le enseñaron, pero es maravilloso conocer la realidad. ¿Sí? Porque esa es la que nos lleva a la transformación. A vernos dentro y a entender que hicimos mal y a querer reparar todo. ¿Las tribulaciones son impuestas a los espíritus o son solicitadas por ellos? ¿Ustedes qué dicen? Pues la verdad es que ocurren las dos situaciones. A los espíritus endurecidos e ignorantes son impuestas tribulaciones para que se esclarezcan y busquen en la práctica del bien liberación del sufrimiento. Los espíritus penitentes, detentores de mayor esclarecimiento, buscan espontáneamente las retribuciones o las tribulaciones, deseosos de reparar el mal que hayan hecho. Las tribulaciones, por tanto, son al mismo tiempo expiaciones del pasado, que recibe en ellas un merecido castigo, entre comillas, y pruebas con relación al futuro que ellas reparan. Tenaz. Ahora, ¿se puede concluir que todo sufrimiento se origina por una falta practicada por ese espíritu? Pues no siempre existe esa relación, no siempre. Muchas veces el espíritu nada tiene que reparar, más busca en el sufrimiento las pruebas que necesita para concluir su depuración y activar su progreso evolutivo, porque es que toda alma fue creada para evolucionar, ¿sí? ¿Y dónde viene a evolucionar? Aquí, a la tierra, aquí vinimos.
Sin duda el sufrimiento que no provoca quejas puede ser una expiación, más el indicio de que fue buscada voluntariamente, lo que señala, lo que es una señal del progreso de esa alma. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la expiación y la prueba? Porque a veces se confunde esto, ¿verdad? La expiación es corrección impuesta al espíritu, ¿sí? Esa es la expiación, es la corrección impuesta al espíritu, provocándole casi siempre quejas, desespero y rebeldía, ¿sí? Que es la expiación. Y la prueba es una tarea, una misión marcada por el sufrimiento, que es el espíritu, que el espíritu pide para perfeccionarse. Pruebas y expiaciones todavía son siempre señal de relativa inferioridad del espíritu, por cuanto lo que es perfecto no necesita ser probado, porque es experto, o sea, porque es perfecto. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta lección en nuestras vidas? Enfrentando nuestras tribulaciones sin rebeldía, con resignación y paciencia, seguros de que la justicia divina no nos dejará sufrir sin causa, e intentando hacer del sufrimiento una fuente de purificación y progreso espiritual. Piense y tenga en cuenta esto. Aquel que mucho sufre debe reconocer que mucho tiene que expiar y debe enfrentar con ánimo las vicisitudes, sabiendo que en ellas está su liberación del dolor y el acceso para sublimes alegrías. ¿Sí? Eso es como la esperanza de todos, ¿verdad? Ahora, algo que debemos hacer, que hasta en canción lo repiten muchas veces, debemos es olvidar el pasado. Hablemos del olvido del pasado. El olvido del pasado, al contrario del castigo, es una dádiva celeste, ¿sabe usted? El olvido del pasado es una dádiva celeste, pues a través de el olvido ocultamos a los otros y a nosotros mismos los errores cometidos. No obstante, la voz de la conciencia no deja de apuntarnos las malas tendencias, advirtiéndonos de que es preciso corregirlas, que es preciso cambiar. Hay gente religiosa que dice, pero es que yo ya me arrepentí, ¿por qué me pasa esto? Arrepentir viene a ser como si hizo un autoanálisis de lo mal que hizo. Ahora lo que tiene que hacer es corregirse, cambiar eso, cambiar esa actitud. Ahora, ¿por qué el hombre olvida sus vidas anteriores? Que es una pregunta de miles y millones de personas. ¿Por qué el hombre olvida sus vidas anteriores sabiendo que viene de reencarnación en reencarnación? Porque si el hombre recordase sus errores, odios, rencores y remordimientos, esos recuerdos servirían de obstáculo para su progreso. Obstáculo pero inmenso, autodestructivo, ¿sí? Es por eso. ¿Podrían los recuerdos de las existencias anteriores dificultar nuestra relación social? ¡Claro que sí! ¿Quedaríamos perturbados delante de las personas a quienes ofendimos o por quienes fuimos ofendidos en existencias pasadas? Reconocer en un ser muy amado aquel a quien perjudicamos o por quien fuimos perjudicados sería factor de desequilibrio en nuestras vidas. Totalmente. Es por eso necesario el olvido. Algunos recuerdan cosas fantásticas, maravillosas, cuestiones de arte, aprendizajes, eso está bien, pero ya el resto sería más bien de carácter destructivo. No contribuiría a la evolución de esa alma. ¿Qué medio nos concede Dios para corregir las faltas de vidas anteriores entonces? Pues Dios nos da la voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas y nos retira de lo que podría perjudicarnos en nuestro adelantamiento, los recuerdos del pasado. Nos aparta de todo eso.
Entendamos que Dios nos dio lo que es necesario para nuestro adelantamiento, para nuestra evolución, la conciencia y las tendencias instintivas. Por eso debemos ejercitarlas, ¿sí? Ahora, ¿es posible saber en qué puntos fallamos en otras existencias? Por supuesto que sí. Si bien que en la mayoría de las veces no es vedado saber el error que cometimos, las malas tendencias, tus malas tendencias, te indican el tipo de debilidad moral que indujo a tu caída la vez pasada. Entre muchos puede estar el orgullo, la vanidad, el egoísmo, la ambición, hasta incluso la gula y muchísimas cosas más. ¿Sí? Nuestras malas tendencias son las que nos indican lo que nos falta corregir. Se lo repito. Nuestras malas tendencias son las que nos indican la falta que debemos corregir. ¿Sí? Ahora, ¿podemos obtener provecho de las malas tendencias? Sí, positivo. Reconociéndolas y dejando que la voz de la conciencia nos muestre cómo corregirlas. Las buenas resoluciones que tomamos son la voz de la conciencia, advirtiéndonos de lo que es bueno y de lo que es malo y dándonos fuerzas para resistir a la tentación. ¿Sí? ¿El olvido del pasado es permanente? No. Solamente en la vida corpórea es que olvidamos lo que fuimos. O sea, mientras estemos en estas vidas podemos olvidar lo que fuimos. La gran mayoría lo hacemos. El recuerdo es recobrado cuando el espíritu se libera de este cuerpo por la descarnación o durante el sueño, cuando él consigue tener una libertad relativa. El recuerdo del pasado se apaga en la vida corpórea y se manifiesta durante el sueño. ¿Sí? Ahora, por las palabras del maestro se puede deducir que todos los afligidos serán consolados. No, no tiene que ser así. Solamente los que sufren resignadamente, aceptando el dolor, no como castigo, sino como correctivo de los errores del pasado. ¿Sí? O sea, son responsables. Sí, piensan de forma responsable. El maestro indica la compensación que han de tener los que sufren y la resignación que lleva al que padece a bendecir el sufrimiento. Ahora, ¿de qué forma puede ser traducido el sufrimiento por felicidad? Siendo los dolores de hoy el rescate de nuestras deudas pasadas. ¿Se lo repito? ¿Quieren? ¿De qué forma puede ser traducido el sufrimiento por la felicidad? Pues siendo los dolores de hoy el rescate de nuestras deudas pasadas. El sufrimiento constituye forma y oportunidad bendita de remisión de aquellas deudas. Por tanto, es feliz aquel que salda sus débitos con la justicia divina. Si usted, cuando adquirió un préstamo, ¿sí?, un fiado, un crédito, qué sé yo, ¿sí?, una casa a crédito en hipoteca, y llega el día en que puede saldar todas estas deudas, para usted eso es motivo de felicidad, su alma se regocija. Estamos hablando de algo material. Ahora, cuando lo podemos hacer de esa forma espiritual, que pudimos resarcir todo aquello, ¿sí? Por tanto, es feliz aquel que salda sus débitos con la justicia divina, ¿sí? Salta de la felicidad. Maldecir el sufrimiento es abdicar el hombre del único remedio que le permite la reconquista de la felicidad. ¿Le repito esa frase? Maldecir el sufrimiento es abdicar el hombre del único remedio que le permite la reconquista de la felicidad. Entonces, la reconquista de la felicidad, ¿sí?, es bendecir el sufrimiento. Ahora, ¿hay otra razón para que nos resignemos delante del sufrimiento? Sí, la verdad que sí.
El sufrimiento resignado permite también que apresuremos nuestra caminata hacia el creador del universo, hacia la perfección. Los dolores de la tierra, cuando son soportados pacientemente, nos ahorran siglos de sufrimiento en la vida futura. Entiéndalo. El sufrimiento, cuanto más incisivo, más evidencia la proximidad de la cura. Razón suficiente para que lo soportemos con resignación. ¿Sí? Más allá del sufrimiento resignado, ¿cuál es la manera de rescatar más rápidamente nuestros débitos? Pues actuando en beneficio del prójimo, sea material o sea moralmente. Para ser feliz no basta el sufrimiento resignado, no. Es necesario también el ejercicio del bien a favor del prójimo. Es necesario también el ejercicio del bien a favor del prójimo. ¿Sí ve? Bueno. Ahora, ¿qué ocurre con aquellos que no sufren resignadamente? ¿Se ha preguntado eso? Pues mostrarse sin resignación en el sufrimiento es tornarse insumiso a la voluntad de Dios. Aquel que actúa así, al contrario de saldar sus débitos, contrae nueva deuda, edificando un futuro tormentoso. Tenaz eso. Tenemos que recomenzar absolutamente como si a un acreedor que nos atormente pasásemos de nuevo al préstamo. Oiga, ¿sí ve? Cuando no nos mostramos sumisos a la voluntad, ¿sí?, de ese requerimiento y lo tomamos con felicidad, al contrario de saldar nuestros débitos o nuestras deudas, saldremos contrayendo una deuda nueva, edificando un futuro tormentoso. Tenaz eso, ¿sí? De hecho, cuando encontramos en el que llaman libro sagrado, del hombre que fue donde su amo para que le borrara su deuda, que el amo lo hizo, pero al que le borraron su deuda, al que le saldaron su deuda, al que le perdonaron su deuda, no lo hizo con los otros, que dice que luego fue y lo tomó y lo trajo a la cárcel y vendió todos sus bienes y hasta su familia. Eso mismo es lo que aplica, ¿sí? Es precisamente por eso, porque pasamos aún a la familia en esa deuda, ¿sí? Entonces, ¿la comprensión de la vida espiritual alivia el sufrimiento? Sí. Aquel que encara la vida terrena bajo la premisa de la vida espiritual pasa a ver el sufrimiento como algo pasajero y por tanto más soportable. A él le importa más el futuro promisor que se avecina que lo material que vive, sea dolor o sufrimiento. El hombre puede suavizar o aumentar el amargor de sus pruebas conforme al modo que encare la vida terrena. Tremendo eso. Por eso es necesario que tengamos en cuenta: aquel que encara la vida terrena bajo la premisa de la vida espiritual pasa a ver el sufrimiento como algo pasajero y por tanto más soportable. A él le importa más el futuro promisor que le avecina que la vida material que está llevando. ¿Sí ve? Eso, la comprensión de la vida espiritual, alivia totalmente el sufrimiento. Eso sí es cierto, verídico. Y ya la última parte para terminar sería esta pregunta: en la práctica, ¿cómo podemos suavizar nuestras pruebas? Pues podemos suavizar nuestras pruebas moderando nuestros deseos, evitando la envidia, los celos, la ambición, la codicia, dando a la vida material el valor relativo que le es peculiar, por encima de todo aceptándola con resignación y practicando el bien al prójimo.
¿sí? O sea, el amor universal de Dios aplicado al prójimo, como a mí mismo. Por eso dice, de ahí extrae él una calma y una resignación tan útiles a la salud del cuerpo cuanto al alma, cuando hacemos esto. Entonces, hasta aquí tenemos la lección número 5, estuvo un poco larga, más que las otras, pero es precisamente con eso, con el fin de que pudiéramos entregar todo el contenido en esta sola lección, no quedara mucho el tema que traemos. Entonces, les invitamos, obviamente, para la próxima lección, ya sería la lección 6, queremos invitarle para que continúe con nosotros, y si apenas estuvo en esta lección 5, le invito para que comience desde el 1, para que pueda entender todo paso a paso hasta donde venimos hoy. Mientras tanto, deseamos que sean felices, Dios les bendiga, chao, 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 chao.